sé qué te refieras al México bárbaro, pero bárbaro. Lo que ocurrió por allá en San Cristóbal de las Casas con grupos armados hasta los dientes. No hemos reportado, no hemos hablado del linchamiento de un joven en uno de nuestros pueblos, enfrentamientos. ¿A eso te refieres, mi querido Jaime? ¿O te escucho, te escucho? No, evidentemente, has hecho una composición de escena perfecta. Me refiero precisamente a ello. Y tomo como hago alusión al título que John Kenneth Turner le puso a su libro, que se llama así, México Bárbaro, un libro publicado por primera vez en 1909. Es un libro que resume algunos de los artículos, yo creo que es uno de los primeros es uno de los primeros libros que hacen una especie de, son como un retrato hablado de lo que fue la dictadura del general Porfirio Díaz y cómo Porfirio Díaz fue habilitando un estado represor que poco a poco se transformó en una dictadura. Pero además, Porfirio Díaz tuvo la habilidad suficiente como para no solamente implementar, alimentar este monstruo represor que lo controlaba todo, sino que además tuvo la habilidad, la astucia para convertir a algunos de los más ricos en Estados Unidos, como los Rockefeller, en sus principales aliados o alcahuetes en Washington. ¿Y por qué se convirtieron en alcahuetes de Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz hizo de la enajenación, de la confiscación de tierras, una de las principales herramientas para enriquecerse a sí mismo y a sus aliados en Estados Unidos. De ahí, desde ese entonces, viene la confiscación de tierras, el robo de propiedades, tal y como ha seguido haciendo, por ejemplo, Alito Moreno. Entonces, yo creo que parece mentira que de ese México bárbaro que hacía alusión Kenneth Turner en 1909, hay todavía muchísimas signos de identidad de ese México bárbaro, donde el pueblo frustrado, sabes, encabronado, ya se toma la justicia por propia mano, como ocurrió en el estado de Puebla, donde un chico de 31 años, que era asesor del PAN, era un abogado constitucionalista, fue linchado, no bastó la intervención de la policía, una localidad, unos pobladores que hicieron caso de los rumores que se difundieron a través de las redes sociales, lo confundieron con un robachicos, y particularmente Huachinango y otras localidades de Puebla se han convertido en foco de estos linchamientos, ¿no? Con lo cual, esto te habla de un desgobierno. Y ayer yo veía al gobernador de Puebla, el señor Barbosa, decir que esto responde a que la gente ya no cree en la autoridad, que la gente dice es un poco reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Y yo digo, bueno, ¿con qué cara Barbosa se lava las manos? No hace nada por resolver un tema como el tema del linchamiento. Y hay otras muestras, ¿no? Por ejemplo, en el mismo estado de Puebla, donde Cecilia Monzón fue asesinada por encargo de su ex esposo, un ex candidato del PRI a la gubernatura de ese estado. Y el tipo contrató a un sobrino suyo, ya un sicario, eliminó a la que era su segunda esposa, Cecilia Monzón, porque ésta le estaba reclamando el pago de la manutención de su hijo. Y luego viene como, digamos, porque podría escoger cualquiera, Vicente, cualquiera de las escenas que hemos visto por estos días, el ataque esta mañana en el Estado de México, donde murieron 10 sicarios o civiles, como le quieras llamar, la toma del mercado en Tuxtla Gutiérrez por un grupo de los motonetos. En fin, estamos hablando algunos le llaman México bronco, yo digo México bárbaro, es un México que... Pero la pregunta del millón que yo tengo para ti, Jaime, Sí. están motivando, están
asusando al México Bronco, le están picando las costillas para desestabilizar a este gobierno, no como el México Bronco al que tú haces referencia históricamente. ¿O qué? ¿Qué hay detrás? Yo lo que creo que esto apunta por lo menos a dar como la imagen de un país ingobernable, un país, lo vimos esta mañana, donde hay periodistas extranjeros que llegan y le requieren al presidente por la muerte de más periodistas sin tener en cuenta ni el contexto, ni la línea del tiempo, ni el trasfondo. Hay esta campaña por presentar a este gobierno como un gobierno incapaz, ingobernable, pueblerino, que está en contra del progreso, y si haces una composición de escena, tal pareciera que sí hay una intencionalidad, ¿no? Pero además lo interesante del caso es que a diferencia de la época de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz tenía sus alcahuetes en Estados Unidos, como los Rockefeller, en esta ocasión el presidente López Obrador no tiene necesidad y no quiere alcahuetes en Estados Unidos que legitimen, avalen a su gobierno, porque él se rige por otros principios, ¿no? Al contrario, tiene a adversarios, a rivales ideológicos como Marco Rubio, Bob Menéndez, bueno, han firmado cartas de llamada de atención por el tema de los periodistas, hasta legisladores como Jesús Chuy García, el primer legislador nacido en México, en Durango, demócrata del área de Chicago, en llegar al Congreso, que ahora asume este posicionamiento en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que nada más también para decirlo, ¿no? Mi querido Jaime. No, forma parte de todo esto. Y además yo añadiría, querido Vicente, hay un periodismo de capa caída, un periodismo mediocre que holgazanea, no solamente nacional, sino extranjero, que no hace bien su trabajo. Mira, yo creo que en el periodismo, querido Vicente, hoy es muy difícil realmente decir que uno ofrece todos los días la verdad, porque es muy difícil. Estamos hablando de un tiempo donde la velocidad, la información se multiplica a través de Twitter. Es una velocidad realmente frenética. Entonces, nuestra labor para hacer composiciones de escena, para presentar la verdad, cada vez es más complicada. Aurelio Ramos, un viejo periodista mexicano, decía que el periodismo no es una ciencia exacta. Y efectivamente no es una ciencia exacta. Pero yo lo que digo, Vicente, es que el periodista hoy tiene el difícil reto de presentar lo más aproximado a la verdad. Pero te presento, por ejemplo, el caso que han ustedes estado dilucidando de la camioneta roja. Te das cuenta de todo el tiempo invertido por Sin Censura para presentar lo más aproximado a la verdad, porque ese es un reto que afrontamos hoy todos los medios, pero uno lo hace desde la buena fe, desde el profesionalismo, con una mayor ética, y yo digo que esa es nuestra labor, no bajar la guardia, hacer nuestro mejor esfuerzo con tesón, con trabajo, con doble checking, con todo, contrastar informaciones y no cejar en este empeño, porque vivimos épocas de realmente horas muy bajas para el periodismo en términos nacionales, internacionales, Bueno, bajísimos. permíteme darte un ejemplo. Sí. Uno de los personajes que ha sido